Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Jorge E. Rivera Jiménez, Seguros y Fianzas. La Comisión sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional se honra en presentar este foro de la violencia doméstica y la diversidad funcional. Me acompaña la doctora Esther Figueroa, a quien agradecemos infinitamente la colaboración para el mismo. Es importante empezar con una breve introducción y recordar cuáles han sido las estadísticas sobre la violencia doméstica. Y tenemos estadísticas desde el 2016 hasta el 2020. Provistas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer. En el 2016 hubo 7.749 incidentes y en la población total mayores de 18 años, que era sobre 2.7 millones de personas. Para el año 2017, 8.227 incidentes. 2018, 6.905. 2019, 6.725. 2020, 6.603. Definitivamente, la cantidad de incidentes es extremadamente alto. En el 2016 al 2020 fueron sobre 36.000 incidentes de violencia doméstica. Para el 2 de agosto del 2021 ya se habían reportado 4.534 incidentes. El tema de la violencia doméstica y la diversidad funcional ha sido poco estudiado. Hay algunas investigaciones y muchas de ellas nos indican que las mujeres más propensas a sufrir, las mujeres con diversidad funcional, más propensas a sufrir violencia doméstica, abuso emocional y abuso sexual, es por un número mayor de ofensores y por periodos de tiempo mucho más largos. Ellas pueden sentirse aisladas e incapaces de denunciar la situación de violencia. Igual que las mujeres sin discapacidad, por lo general son víctimas de abuso por parte de alguien que conocen. También pueden sufrir abuso por parte de cuidadores o asistentes, principalmente recordando que muchas de ellas van a necesitar ayuda con sus actividades diarias y por los que las colocan un poco más en riesgo. Las mujeres con diversidad funcional son más propensas a recibir unos patrones intensos de maltrato. Un estudio del Center for Research on Women with Disabilities del Baylor College of Medicine, que corrió del 1992 al 2002 y fueron aproximadamente 1.000 mujeres, indicaron que 2/3 partes de las mujeres con y sin diversidad funcional indicaron haber experimentado algún tipo de abuso emocional, físico o sexual. Encontraron que hay 3 aspectos en las situaciones de abuso a mujeres con diversidad funcional. Una de ellas es su habilidad de reconocer su experiencia como una abusiva. Es un poco más difícil para ellas, porque muchas veces están todo directamente relacionado con el tipo de discapacidad que sufren. En cuanto a los servicios sociales, vocacionales y médicos que se le proveen a las mujeres con diversidad funcional, es más difícil detectar porque rara vez hay evaluaciones que le den los indicadores de que pueda estar sufriendo algún tipo de violencia. Y la necesidad que los servicios que les proveen a los sobrevivientes de violencia estén preparados para mujeres con diversidad funcional. Eso encontramos que es un reto. Hay varios signos de abusos que los seres queridos, ¿verdad?, deben estar pendientes de las mujeres con diversidad funcional. Ellos tienen que ser los primeros defensores. El abuso físico y sexual casi siempre va a estar relacionado con una depresión y con situaciones estresantes. Algunos signos es que no pueden cumplir con unas necesidades básicas que tengan, carecen de una falta de contacto con sus familiares o amigos, tienen obviamente alguna huella física de que hay algún tipo de abuso, quemaduras, cortes, heridas, fracturas, signos de lesiones, por ejemplo, que de momento comiencen con situaciones médicas, como pudiera estar vomitando, ¿verdad?, inexplicadamente. Que su ropa pues esté sucia, esté manchada, que tenga una apariencia de no estar bien cuidada. En adición a esos tipos, hay otros tipos de abuso, como lo puede ser el abuso emocional, que esté relacionado a alguna discapacidad.
El abuso relacionado con las discapacidades físicas, cuando las restringes o no le dejan cercanos, pues obviamente los instrumentos asistivos que necesitan, y eso pues le da algún tipo de limitación mayor. El abuso sexual, exigirles o esperar algún tipo de actividad sexual a cambio de la ayuda o de tomar ventaja de la debilidad que tenga. Algunos ambientes donde reciben servicios pueden propiciar esas circunstancias cuando le limitan el acceso a sus equipos asistivos, y eso es un ejemplo. Las necesidades de un asistente personal, muchas de ellas necesitan de alguien que las ayude. Es difícil conseguir una persona que las pueda ayudar y puedan crear entonces una relación de dependencia con esa persona. Aquí tenemos con nosotros a la doctora Esther Figueroa Ríos, que nos va a hablar de la violencia doméstica en las mujeres con deficiencias en el desarrollo o diversidad funcional. Y la doctora Esther Figueroa es nacida y criada en Mayagüez. Realizó su bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Allí fue miembro del Centro de Investigación Social Aplicada, siendo reconocida recientemente como una de las pioneras en investigación social en el RUM. Posee una maestría y doctorado en Consejería Psicológica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Ha realizado múltiples trabajos, entre ellos, trabajó como especialista en abuso sexual a menores en el programa Abrigo, programa que trabajaba los casos del Departamento de la Familia. Psicóloga de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. Actualmente es profesora en la Universidad Albizu de San Juan, donde imparte varios cursos y supervisa a los estudiantes practicantes. Es psicóloga en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres desde el 2016 hasta el presente. La doctora posee varias certificaciones. Tiene formación clínica en trauma y violencia familiar, Intimate Spousal and Partner Violence, certificación en traumatología, certificación profesional en consejería de desórdenes adictivos y salud mental, psicogeriatría y Neuropsychological Testing in Adults and Children. Perteneció a la Junta de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras del Gobierno de Puerto Rico y fue miembro desde el 2019 hasta el 2021. También a la Facultad Médica del Hospital IMA San Pablo, Caguas, donde fue miembro desde el 2011 hasta el 2016. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por participar. Gracias, un placer estar con ustedes. Pues indíquenos un poco sobre el tema, que es tan necesario, ¿verdad? Crear conciencia. Se ha creado mucha conciencia sobre lo que es la violencia doméstica, pero a veces nos olvidamos de esta población que es muy vulnerable y que sus propias condiciones pues las ponen en una situación de mayor desventaja. ¿Qué nos puede decir, doctora? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, me encanta el tema porque es un tema, como usted muy bien dijo, muy poco estudiado. Es un tema que verdaderamente no se conoce a fondo. No sabemos realmente cuántas estadísticas y cuántas mujeres con diversidad funcional son víctimas de violencia de género, por muchas razones. Así que creo que es un tema realmente bien amplio, que hoy lo vamos a tocar, ¿verdad? Efímeramente, pero verdaderamente con deseos de que podamos seguir, ¿verdad? Hablando del mismo y que se pueda llevar un mensaje de la problemática que realmente hay para darle servicios a esta población. Seguro que tenemos un poquito de trasfondo, doctora. Ok. A nivel mundial, obviamente, se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor del 15% de la población mundial. Esta cifra es superior a las estimaciones que habían realizado la Organización Mundial de la Salud para los años 70, en donde aproximadamente era un 10%. Así que, si venimos a ver, hay un incremento, ¿verdad?, en la población que tiene una diversidad funcional. Las mujeres con deficiencias en el desarrollo o impedimentos en Puerto Rico es un grupo diverso, ¿verdad? Al igual que todo otro grupo de mujeres, no está exento de la violencia doméstica. La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos. Eso hay que unido, ¿verdad?, a la variable de género y se cruza entonces con la discapacidad.
da como resultado a un colectivo mucho más expuesto a la violencia. Y eso es muy importante, doctora, porque la diversidad funcional está íntimamente relacionado con los derechos humanos y así ha sido reconocido. Eso es así. Así que es una población que realmente a veces podemos entender que es silente, pero tiene un tipo, ¿verdad? Realmente es la población más vulnerable que existe para la violencia de género. Así que vamos a hablar un poquito del trasfondo de lo que es la violencia doméstica, para que ustedes vean la dificultad realmente de estos casos en particular. Mucho se habla de lo que es la violencia y la violencia de género en las mujeres, ¿verdad? Sin ningún tipo de disfunción, diversidad funcional, pero vamos a ver las diferencias y cómo podemos nosotros estar atentos a cuando una persona tiene, ¿verdad? Es víctima de violencia de género, más tiene un deterioro en su desarrollo. Así que vamos a hablar de violencia. La violencia, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es un tipo de interacción que se manifiesta en aquellas conductas que de una forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer un daño o sometimiento grave, ya sea físico, emocional o psicológico, ¿verdad? O sexual. Según los datos de las Naciones Unidas, en el 2017, 87,000 mujeres fueron asesinadas a nivel mundial. De esta cantidad, 50,000 mujeres, o sea, el 57% de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas, por sus exparejas o por sus familiares. ¿Y cuántas mujeres han sido asesinadas en Puerto Rico? 158 hasta el momento. Según estas estadísticas, en el mundo mueren 137 mujeres al día y mueren 6 mujeres cada hora. Así que imagínense realmente, ¿verdad?, si esto es un problema de salud pública. En los últimos 10 años, en Puerto Rico han asesinado 158 mujeres por violencia de género. Casi el 30% de las mujeres que se entrevistan o han tenido una relación de pareja indican haber sufrido algún trauma, algún tipo de trauma o algún tipo de violencia, ya sea física o sexual, por parte de su pareja en algún momento de su vida. Y yo iría un poquito más allá. El estudio dice, ¿verdad?, que es violencia física y violencia sexual, pero está la violencia psicológica, que es la que a veces no podemos identificar con tanta frecuencia. Así que yo estoy segura que si ese estudio lo hacen, posiblemente el % de mujeres sea mayor. La violencia doméstica ha sido reconocida, obviamente, como uno de los problemas sociales y de salud pública más serios que enfrenta Puerto Rico en estos momentos. Tanto es así como es de su conocimiento que estamos en un estado de emergencia. Correcto. Obviamente está la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, que es la ley que nos protege, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esa ley? ¿Qué es violencia? Pues es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución. ¿Quién la lleva a cabo? Por parte de un cónyuge, un excónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o con quien haya procreado un hijo. Independientemente del sexo, el estado civil, la orientación sexual, la identidad de género o el estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación. Y obviamente se lleva a cabo esa violencia con el propósito de causar daño emocional o físico a su persona o a los bienes de la persona. ¿Y cuáles son los tipos de violencia y cómo los podemos identificar? Muy bien. Los tipos de violencia. Está el maltrato físico. El maltrato físico es yo diría que el más fácil de reconocer porque es el que está visible, siempre y cuando tengo que hacer la salvedad de que los golpes estén en un lugar visible. A veces los agresores, obviamente, agreden a sus parejas en lugares en donde no se puede ver a simple vista. Así que una mujer puede estar en su lugar de trabajo siendo maltratada y usted no lo puede percibir a menos, ¿verdad?, que ella lo notifique. Así que ese uso de fuerza física para hacer daño, ya sea a través de golpes, de patadas, de puños, de empujones, de mordiscos, obviamente genera fracturas, heridas, mutilaciones, ¿verdad? En ocasiones utilizan cuchillos, bates, armas de fuego, todo lo que una persona pueda encontrar y puede hacer un grave daño corporal. Y ese maltrato, doctora, que no es visible, ¿hay alguna otra característica que alguien pueda percatarse que esa persona está pasando por una situación, algún cambio que le levante esa bandera? En términos de maltrato físico, fíjese, por ejemplo, una persona puede llegar al lugar de trabajo donde
su área de trabajo es calurosa y siempre está con manga larga. Que no deja visible ninguna parte del cuerpo o se tapa constantemente el cuerpo, pero de una manera que nosotros que llama la atención. Así ya nosotros podríamos identificar que algo está sucediendo, ¿verdad?, con la persona. Además de los cambios emocionales que vamos a ver más adelante. El maltrato psicológico es el maltrato más difícil de reconocer, porque en ocasiones lo vemos como algo natural, como algo que nos enseñaron, como algo que se va repitiendo constantemente y nos va creando, ¿verdad?, una falta de autoestima. La pareja te hace sentir mal, te empobrece la autoestima. Ofende a tu familia, a tus amistades, te destruye la propiedad con la intención de atemorizarte constantemente, te amenaza, te insulta, va creando, ¿verdad?, va lacerando esa autoestima hasta que la persona se pierde. Emocionalmente la persona no sabe para dónde va, no se reconoce a ella misma. Es el más difícil y lamentablemente es el más difícil también de probar en los tribunales. ¿Verdad? Y a eso hago un llamado. Yo siempre que doy las conferencias, siempre hago la salvedad de que este maltrato psicológico se tiene que reconocer en un tribunal. A veces la gente lo ve como algo normal, los insultos, las humillaciones, como problemas de pareja, como insultos normales. No, esto no es normal. Eso va socavando en la persona, en la autoestima, en cómo esa persona se ve y se desvaloriza totalmente al ser humano. ¿Se puede empezar a ver algún tipo de deterioro en esa persona que levante la señal de que necesita algún tipo de ayuda? Oh, claro, usted va a ver una persona totalmente desvalorizada, una persona que no sabe tomar decisiones, que no se expresa, la ve cabizbaja, a lo mejor hay llanto constante, aislada, ese aislamiento que la persona tiene, porque el agresor llega al punto de que la aísla de todo el mundo, de sus amistades, de sus familiares, así que la persona está totalmente sola. Así que usted va a ver esta persona que no comparte en el lugar de trabajo, que siempre está pegada al teléfono, atemorizada, que no se atreve a hablar, que no se atreve, ¿verdad?, a tomar una decisión. Esos son los tipos de señales que tenemos que ver y reconocer en una persona. Está el maltrato sexual y aquí hay que hacer un alto, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que nosotros nos casamos y somos propiedad, ¿verdad? Las personas son propiedad del otro y negativo. Nosotros, cuando una persona utiliza acercamientos sexuales inadecuados o exige relaciones sexuales sin consentimiento ni deseo de la pareja, eso es maltrato sexual. ¿Okay? Está tipificado y por lo tanto es un delito. Y eso quería enfatizar que no solamente es una relación de maltrato, es una relación de pareja. Es una relación de pareja, es una relación de pareja donde, ¿verdad?, constantemente nosotros estamos escuchando de nuestras víctimas que dicen, pero es que él me exige tener relaciones porque para eso se casó, para eso yo soy su mujer. No, negativo. Y hay que hacerlo claro, ¿verdad?, y hacerle claro a las mujeres o a los hombres también, que usted practica o exige una relación sexual sin consentimiento ni deseo de su pareja, eso es maltrato, ¿ok? Y es violación. Y eso es parte de la necesidad de educar. Exactamente. Desde edades tempranas, para que los niños se vayan creciendo en un ambiente adecuado y comprendan qué cosas están bien y qué no están mal, porque muchos de ellos están en un ambiente ya que eso se toma como algo natural cuando realmente no lo es. No lo es. Y hay que llevarlo a entender de que ese tipo de comportamiento no es un comportamiento aceptado. Exacto. Y usted se sorprendería, los adolescentes, la mayoría de los adolescentes, cómo están creciendo, cómo se están formando, entendiendo que pueden dar órdenes, en que pueden exigirle a las parejas unas cosas, le prohíben las salidas, le prohíben la vestimenta, o sea que como usted muy bien dice, esto hay que educar desde pequeño, porque ya nuestros adolescentes están aprendiendo conductas totalmente inadecuadas. Así que está la restricción a la libertad. Bien importante que una víctima de violencia doméstica, la persona le controla todo lo que hace, con quién se relaciona, a dónde va, qué hace, qué no hace, controla sus salidas, no le permite visitar a los parientes ni a los amigos, controla toda su correspondencia, el uso del teléfono, no le permite trabajar ni estudiar. Y obviamente hoy en día el uso del teléfono y de las redes sociales se ha convertido
en algo bien crítico para la violencia de género. Tengo pacientes, ¿verdad?, que su pareja le controla las redes sociales, le dice quién debe poner, quién no debe poner, quién debe aceptar, qué cosas publicar. Inclusive, si no está con la pareja, no puede, ¿verdad?, tener una página sola, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. O sea, siempre tiene que estar en compañía de la persona. Tiene que tener las claves de su teléfono y de su email. Así que el maltrato va mucho más allá, ¿verdad? Esta restricción de la libertad va mucho más allá de lo que nosotros a veces pensamos. Y esos son señales, ¿verdad?, para unos amigos, familiares que estén viendo que eso está sucediendo con esta persona. Esos son unas señales importantes para verificar y ver que no esté ya en una relación de maltrato. Exactamente. Y el maltrato mediante amenaza, obviamente, cuando la pareja amenaza constantemente de hacerle daño a la otra persona o hacerse daño a él mismo, o a sus bienes o a otra persona, inclusive a los animales. Una de las cosas que más se escucha es que la persona dice, si tú me dejas, yo me voy a quitar la vida. Es una manera de controlar, de amenazar y de amedrentar. Así que todas esas cosas las tenemos que observar. Los episodios de la violencia. Aunque la violencia de género es muy variable, ¿verdad?, esta muestra como un ciclo o fases que todo el mundo puede identificar. Una vez haya ocurrido un episodio violento, miren, es muy poco probable que no vuelva a ocurrir. ¿Verdad? Puede ser que el tipo de violencia sea distinto, pero sigue siendo violencia, ¿verdad? Y me explico, puede ser que el episodio violento sea físico, pero en el próximo no sea físico, a lo mejor sea sexual, o si no sea emocional. Así que todas estas señales hay que tenerlas presentes. La primera fase es la fase de tensión. Cuando comenzamos, la pareja comienza a decir y llega a la casa y te pelea porque la comida no está hecha, o porque tienes una vestimenta que él no le gusta, o porque no cogiste el teléfono cuando llamó. Entonces empezamos, ¿verdad?, los insultos, las humillaciones, los gritos, el romper cosas. O sea que ya la fase de tensión se va creando. Esa persona, imagínense esa persona viviendo toda la vida con esa tensión. Todo lo que genera en el cuerpo, ¿verdad? Si sabemos que el estrés genera mucho daño en el físico, pues imagínense una persona que esté viviendo en esa tensión todo el tiempo. Una vez ya esa fase de tensión pasa entonces a la fase segunda, que es la explosión. Ahí viene el puño, ahí viene el mordisco, ahí viene el golpe, ¿verdad? Así que el abuso sexual, la agresión sexual, o sea, todas esas cosas pasan en la fase, ¿verdad?, ya de explosión, de donde se expresa abiertamente la violencia. Y luego la tercera fase, que nosotros llamamos de calma, o esta luna de miel, entre comillas, en donde la persona siempre te dice, yo no lo vuelvo a hacer, esto no se va a volver a repetir, es que si tú no me hubieses provocado, yo no lo hubiese hecho, es que si tú hubieses hecho lo que yo te dije, esto no hubiese pasado, y le lleva flores. Una de las tendencias que más nosotros vemos es que la gente entiende que las relaciones íntimas son como un premio. ¿Ves? Tenemos relaciones íntimas, eso quiere decir que todo está bien, todo está perfecto, es que yo te amo y te adoro, pero ¿cuánto nos dura eso? Unos 2 días, 3 días, hasta que volvemos otra vez a esa fase de tensión y volvemos otra vez a este círculo que no acaba. No acaba, ¿verdad?, hasta que la persona detiene el abuso, se va de la relación o lamentablemente pues llegamos, ¿verdad?, a otras cosas que no queremos, que queremos evitar. Esto es una rueda, ¿verdad? La rueda, nosotros trabajamos mucho con la rueda de poder y control de Duluth, que nos explica muchas cosas de la violencia. La violencia se genera de muchas maneras y una de las cosas que más yo recalco, ¿verdad?, cuando hablo de lo que es la violencia, para que la gente sepa, por ejemplo, la gente no tan solo es el maltrato físico el que se ve, es, por ejemplo, la intimidación, cuando constantemente te está intimidando. Yo no tengo que amenazarte con una pistola para yo intimidarte. Yo puedo poner la pistola al lado tuyo. De una manera sutil te estoy diciendo, esto es lo que viene si tú, ¿verdad?, no haces lo que... Claro. Así que hay cosas que son sutiles. Yo he tenido pacientes en que le envían la pistola por retrato a su teléfono. No le dicen nada más, simplemente es la pistola. Así que si uno va a un tribunal es bien difícil a veces decir, pero es que yo me siento intimidada. El juez puede decir, eso es simplemente una foto, pero la realidad es que detrás de la foto está el mensaje. Pero eso también es parte de un proceso de orientación, ¿verdad?, y de educación a todos aquellos que tienen que intervenir en el proceso judicial
con una víctima de violencia doméstica, que entiendan el alcance, que entiendan cómo esa víctima se siente. Y cómo algo que para otra persona no puede ser objeto de algún tipo de intimidación, para esta persona que sí está vulnerable, que sí está en una relación de maltrato, sí lo es. Exactamente. Una de las cosas que también llamamos la atención es cuando emocionalmente van haciendo, ¿verdad?, estos juegos. Por ejemplo, yo tengo una paciente que me llamó y me dijo, yo quiero saber si esto es maltrato. El esposo constantemente la mordía. Pero no era un mordisco suave, era un mordisco en donde le dejaban marcas, en donde en ocasiones le sacaba sangre, pero él dice que es jugando. Entonces ahí uno ve, ¿verdad? La sutileza, el mensaje que le está enviando, te lo estoy diciendo de forma sutil, estoy jugando contigo, pero te estoy lastimando, te estoy haciendo daño. Y si ella ya le había pedido que parara y él continuaba, pues entonces esto no es un juego. Ya cuando uno lo hace con intención de hacer daño físico, ¿verdad? Eso no es un juego, así que es maltrato. Cae es un mensaje de que tengo la capacidad. Exacto, tengo el poder y el control. Exacto, tengo la capacidad para hacerte daño. Así que también está el abuso económico. Y eso es algo que tampoco la gente percibe o ve, porque lo ve como natural. Esta persona que cobra y todo el dinero va a la cuenta de la pareja. La pareja es la que maneja todo el dinero. Eso está formidable, ¿verdad? Eso lo pueden hacer y lo hacen muchas parejas hoy en día. El problema es cuando tú le tienes que pedir de tu dinero para tú hacer tu compra. Cuando tú tienes que pedir, te dan una mesada de $10 para que pases un mes. Cuando tú no puedes comprar absolutamente nada sin pedir permiso. Cuando tú no tienes control de tus propias finanzas. ¿Ves? Que tú no sabes ni cuánto entra ni cuánto sale porque no tienes el control, porque la otra persona no te deja, ¿verdad? Distribuir el dinero ni manejarlo, tu dinero, por cierto. Así que todas esas cosas, ese abuso económico, ¿verdad? Cuando compra la otra persona y tú no sabes en qué se invierte el dinero, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y es maltrato, es abuso. ¿Algún tipo que se dé más aquí en Puerto Rico que usted haya observado? Nosotros tenemos mucha intimidación. Una de las cosas que también la manipulación a los niños se da muchísimo y gracias, ¿verdad?, a las leyes que se han ido creando leyes nuevas, ahora está, ¿verdad?, la persona que utiliza a un niño para hacer daño a la otra es un delito. Esto se utiliza mucho. Y es bien importante, y qué bueno que me lo trae, una de las cosas que nosotros más vemos en nuestras víctimas es que siempre dicen, él es un agresor, pero es buen papá. Pero yo no le quiero quitar la oportunidad de relacionarse con sus hijos. Todo depende del caso, ¿verdad? Pero la realidad es que, miren, vamos a ser honestos y vamos a analizar. ¿Un agresor realmente puede ser un buen papá? ¿Es un buen papá por qué? Porque económicamente aporta, pero todo lo demás. Entonces, a veces, muchos de los casos que tenemos, los agresores utilizan a los niños de una forma a veces hasta bien sutil. Se van en las relaciones paterno-filiares y lo que hacen es interrogar al niño. ¿Qué hace tu mamá? ¿Con quién sale? ¿A dónde va? O te devuelven, le toca el fin de semana entero, pero te lo devuelven antes porque de esa manera, ¿verdad? Te controlan el tiempo y controlan tus salidas. ¿Ves? Así que todas esas cosas hay que tenerlas presentes y pendientes, porque la realidad es que la manipulación con los niños es bien importante, porque entonces no tan solo caemos en el maltrato de la pareja, caemos en maltrato de violencia doméstica a raíz de maltrato a menores también, porque es parte del maltrato. ¿Okay? Así que vamos a tener una persona que es maltratada, va a tener muchísimos efectos, ¿verdad? Ya sea físicos y emocionales. Y usted los va a empezar a notar. Obviamente la persona, como le había dicho, se aísla, es una persona que tiene baja autoestima, siempre tiene un sentido de culpabilidad y de impotencia que no puede salir de la relación. El sentido de culpabilidad viene porque la realidad es que en ocasiones el agresor lo que hace es que vira, como yo digo, ¿verdad? Se dice en Puerto Rico, vira la tortilla. Y entonces, en vez de yo ser el culpable, no, tú eres la responsable. Así que realmente la víctima llega a entender que es la responsable de la víctima, o sea, de la agresión, perdón. Pérdida de memoria, pero todo esto que tiene que ver con la pérdida de memoria viene a raíz de una depresión. Las depresiones, la ansiedad, un miedo que la paraliza, que no puede tomar decisiones, temor, obviamente, a tomar decisiones,
Y vienen enfermedades físicas y mentales. Obviamente, ¿cómo no va a venir una enfermedad física y mental? Usted sabe que a veces el estrés nos genera unas condiciones físicas. Pues imagínese una persona que esté constantemente en este patrón de abuso. No 1 año, ni 2 años, ni 3 años, muchos años. Y ese punto es importante porque no solamente podemos verlo desde la perspectiva de que una persona que tenga algún tipo de diversidad funcional esté siendo víctima de violencia doméstica, sino que también a raíz de esa violencia doméstica puede desarrollar algún tipo de discapacidad. Eso es así. Eso es así y eso lo vamos a tocar más tarde, claro que sí. Y ahora vamos a verla y más tarde vamos a ver qué difícil se nos hace trabajar este tipo de casos por la falta de recursos que a veces tenemos. Y vamos a hablar entonces de lo que es un perfil de un agresor. Si me preguntaran cuál es el perfil de un agresor, doctora. Miren, los agresores pueden ser cualquiera, ¿verdad? Nosotros entendemos que el agresor va a ser agresor en todos los lugares. Que la persona agresora es agresora en la calle, es agresora en la comunidad, es agresora en su lugar de trabajo, negativo. Un agresor puede ser cualquier persona a la que usted conozca y usted entienda que es el líder de la comunidad, un líder religioso, el líder en donde usted quiera, el mejor trabajador que usted tenga. Y usted no saber que esa persona realmente tiene un problema, ¿verdad?, de control de impulsos y es una persona agresora. Pero ¿qué cosas tenemos que notar en un agresor? La mayoría de ellos obviamente son celosos, utilizan mucho los celos. Hay un abuso verbal constantemente, es una persona que controla y le gusta controlar muchísimo. Tiene cambios radicales de humor, ¿verdad? Utiliza de forma juguetona la fuerza física, como habíamos hablado ahorita. Amenaza mucho con la violencia familiar. Tiene un historial ya de conducta agresiva anteriormente, no necesariamente tiene que ser de violencia doméstica, puede ser violencia en otros aspectos. Culpa a otros por su comportamiento. Es una persona que puede ser aislada, que puede ser cruel con los animales y fantasea mucho con hacerse daño ¿verdad?, o con hacerle daño a alguien. Y un mensaje importante de lo que usted está diciendo es que no podemos tener estereotipos y encapsular a un agresor en lo que nosotros pensamos que puede ser, y ahí entonces perdemos muchas señales que esa víctima nos puede estar dando que está dentro de una relación de violencia. Exacto. Miren, a veces las víctimas no dan señales de absolutamente nada o a veces las dan. A veces nosotros, como usted muy bien dice, creamos estos estereotipos de lo que es la familia perfecta y usted puede ver a lo mejor una supuesta pareja perfecta y estar siendo víctima de violencia ¿verdad?, de género. Nosotros tenemos desde superintendentes de la policía, desde gente bien profesional que son agresores, que nadie diría realmente que son agresores de alguna manera. Y uno se sorprendería, porque la gente no es agresora en otros lugares que no sea dentro de su núcleo familiar. Así que todas esas cosas, ¿verdad?, hay que verlas. ¿Qué podemos ¿verdad?, y mirar que nos indique que esa persona puede tener un historial de peligrosidad? Pues obviamente un historial previo de violencia, ausencia de controles, que posea armas de fuego. Nosotros tenemos que mirar, ¿verdad?, si ese agresor tiene armas de fuego. Ya como había dicho, amenazar de suicidio o homicidio, que la persona o el agresor sea usuario de drogas o alcohol, tenga un problema serio de adicción, que ya tenga un expediente criminal previo, que tenga órdenes de protección previas y obviamente que tenga un diagnóstico de enfermedad mental. Que tengo que aclarar, ¿verdad?, que a veces nosotros utilizamos mucho estos diagnósticos de enfermedad mental como para eximirnos de una responsabilidad. Pues tengo que decirles a los agresores que eso no es así, ¿verdad? Que no importa el diagnóstico que usted tenga, usted tiene que enfrentar la justicia y la justicia se encargará de decir si usted es apto o no, ¿verdad?, para ese proceso judicial. Y entonces, ¿verdad?, muchas de las cosas que me preguntan es ¿por qué la víctima se queda en una relación de maltrato? Muy importante. Y quiero aclarar algo, muchas de las veces, incluyendo todas las veces que he ido al tribunal, a veces yo escucho a la gente en los pasillos decir, es que a esta persona le gusta que le den, es masoquista, no hace nada para moverse, y esto va mucho más allá. Le voy a hablar de algunas de las cosas que siempre escucho. Por ejemplo, de las víctimas.
no romper con la familia. El concepto familia que nosotros nos han enseñado desde pequeño, ¿cuál es? Papá, mamá, niños. Así que este concepto de familia nosotros lo venimos cargando, ¿verdad? Y nos han ido educando que una familia se constituye y se compone de esto. Y no necesariamente tiene que ser así. Ahora las familias son diversas. Así que, pero está bien fuerte ese pensamiento, así que ella no quiere romper la familia. Y volvemos al mismo punto, la educación. La educación. El miedo a que la persona agresora obviamente la persiga, la agreda o la mate. La falta de información de no saber qué hacer. ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo yo me voy? No se visualiza sola, ¿verdad? O solo. ¿Qué yo voy a hacer en estos momentos con mi vida? El proceso de socializar, las exigencias familiares y la presión por amistades. Y aunque usted no lo crea, una de las cosas que más me llama la atención es que son las mismas mujeres, madres de hijas víctimas de violencia, que le dicen que se quede en la relación. ¿Quién te va a querer con tus hijos? Tú no le pongas otra persona a tus hijos. Ese hombre es un buen proveedor. Tú no te vas a conseguir otra persona que sea igual que él. Así que es la misma familia y a veces hasta las amistades mismas ¿verdad? Que incitan a la persona que se quede dentro de la relación. Inclusive la hacen sentir hasta culpable de tomar una decisión diferente. Y quizás, le pregunto, quizás por ese mismo sentimiento de culpabilidad, es que no se atreven a dar ese paso de buscar esa ayuda que tanto necesitan. Claro, por supuesto, me siento culpable, estoy rompiendo mi familia, estoy dejando a este hombre que tiene, ¿verdad? Es el padre de mis hijos, después no los puede ver, y entonces empezamos a hacer toda esta serie, ¿verdad? De conjeturas, porque no vemos más allá de lo que está ahí, al frente, y lo que nos han dicho. Por eso es tan importante la educación. La falta de recursos económicos, ¿verdad? La vivienda, el trabajo, la educación. Pensar que la violencia es normal. Es que todas las parejas pelean, todas las parejas tienen dificultades, así que la mía no es la excepción, así que yo me quedo aquí. ¿Ve? Mi mamá fue víctima de violencia de género y nunca dijo nada y se quedó con mi papá toda la vida y yo estoy bien, así que yo voy a ser el mismo patrón. ¿Ve? Todas esas cosas. Poco respaldo de la sociedad, siempre viven con la esperanza de que la relación mejore, de que él va a cambiar, y así pasan los años y toda la vida nos quedamos. Sentirse fracasada como mujer o como hombre dentro de la relación, y obviamente las creencias religiosas sobre el matrimonio. Y yo tengo que hacer un alto aquí. He estado fascinada porque en estas últimas semanas he recibido muchísimas llamadas de iglesias diferentes, diversas ideologías, pidiendo, ¿verdad?, orientación sobre lo que es la violencia. Así que estamos trabajando y estamos haciendo un cambio, porque a veces las creencias religiosas nos impiden también tomar decisiones, ¿verdad? No estoy diciendo que es bueno o malo, estoy diciendo, ¿verdad?, que es algo que se fomenta y tenemos que empezar a cambiar. ¿Y cómo se relaciona la violencia doméstica con las personas de diversidad funcional? Ok, antes de eso tengo que hacer un alto, ¿verdad? Antes de comenzar ya de lleno con la diversidad. Una de las cosas que la gente debe entender y que me encantaría que tanto los fiscales, los abogados y los jueces entendieran, es que esto va mucho más allá de todas las cosas que mencioné. Hay un factor emocional envuelto en todo esto. Nosotros tenemos pacientes o víctimas de violencia de género que son mujeres profesionales y hombres profesionales, que tienen su casa, que tienen su nivel económico, que pueden subsistir solos. Tienen todas las herramientas para poder salir de la relación y no salen. Entonces ya no es ninguna de las anteriores. Claro. Pues entonces, ¿qué nos mueve a quedarnos dentro de una relación? Hay algo que se llama codependencia emocional. Esto va mucho más allá. Así que el término, yo sé que ustedes lo han escuchado muchísimo, a lo mejor, pero la codependencia emocional es un tipo de adicción. Y obviamente le podría dar una clase entera de lo que es codependencia emocional, pero el que le interesa el tema podría buscarlo. Nosotros trabajamos eso de la misma manera que se trabaja, ¿verdad?, los problemas de adicción, porque es una adicción. Tú te quedas en la relación aún sabiendo que te está haciendo daño. Que la gente, a nosotros nos enseñan, y eso es parte de la cultura también, de las cosas que vemos en la televisión, por ejemplo, que uno ve en las novelas. Que la mujer y el hombre sufren en toda la novela y al final vamos a ser felices. Pues ese es el mensaje que le estamos llevando a nuestros hijos. No importa las circunstancias y no importa todo lo que haya pasado. Exacto, lo que haya pasado. Yo he visto novelas terribles, ¿verdad? Que son infieles, hay violaciones, hay agresiones, pero al final somos felices. Pues ese es el mensaje erróneo que se lleva.
¿verdad? Es idealizar, es lo que es el amor romántico. Yo tengo que sufrir para entonces llegar, ¿verdad?, a una relación como la que yo he siempre soñado. Y eso, ¿verdad?, hay que trabajarlo. Claro. Hay que trabajarlo y da trabajo. Y no es una terapia de 1 mes ni 2 meses, conlleva tiempo. Así que la víctima obviamente tiene que entrar a un proceso de terapia para que pueda entender todos estos procesos y de dónde aprendió, ¿verdad?, todos estos patrones que viene arrastrando. Pero ahora sí vamos para ver cómo afecta la violencia de género a las mujeres con diversidad funcional. Pues imagínense todo ese panorama que nosotros hemos hablado ahora mismo en mujeres y hombres sin ninguna diversidad funcional. Ahora vamos a incluir, ¿verdad?, la dificultad que tienen entonces unas personas que tienen diversidad funcional. Para eso, ¿verdad?, tenemos la Ley Federal 106 a la 402, que define primero una persona con deficiencias de desarrollo, pues define esta condición como una deficiencia crónica y severa que padece una persona que se le atribuye, ¿verdad?, un impedimento mental o físico o la combinación de ambos, que se manifiesta antes de los 22 años de edad, que es probable que la condición continúe indefinidamente, que resulta en una limitación funcional sustancial en alguna de estas áreas: cuidado propio, lenguaje receptivo y expresivo en su aprendizaje, movilidad, autodeterminación, capacidad para vida independiente y autosuficiencia económica. Refleja una necesidad y de una combinación de tratamiento interdisciplinario, ¿verdad? Y hay unas deficiencias intelectuales y de desarrollo como epilepsia cerebral, discapacidad intelectual, síndrome Down, autismo, entre otros, que están catalogadas también como deficiencias en el desarrollo. La Ley Federal 101.336 también define, ¿verdad?, una persona con impedimento, que es una incapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más de las actividades básicas de la persona, que tenga ya un historial médico previo, ¿verdad?, y que tenga o retardación mental, o ceguera, o sordera, o autismo, o daño cerebral. Una diversidad funcional es un término alternativo que de ahora en adelante vamos a empezar a utilizar, ¿verdad?, a la llamada que nosotros siempre hablamos de impedimento o discapacidad, ya que comenzó a utilizarse en España por iniciativa de la comunidad, porque el término impedimento o discapacidad ellos entendían, ¿verdad?, que era medio peyorativo, que generaba como una minusvalía. Así que el término comenzó a cambiar y ahora se llama diversidad funcional. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, define algunos tipos de deficiencia. Está el físico, está el intelectual, está el psíquico y está el sensorial. Pero vamos a hablar de los factores ahora, ¿verdad?, que incrementan el riesgo de la violencia contra las mujeres con discapacidad funcional. Y esto es bien importante, porque a diferencia de las personas que no tienen ninguna diversidad funcional, ¿verdad?, tenemos que estar pendientes a unas cosas en específico. ¿Por qué? Porque estas personas, la mayoría, dependen de la asistencia de otras personas, que en ocasiones pueden ser quienes las maltraten, con el miedo a la pérdida de cuidado que conlleva la ruptura, pues por lo tanto se quedan calladas. Estas personas por lo general necesitan un cuidador. O sea, la persona que los cuida mayormente es la persona agresora. Así que tenemos esta población como cautiva, porque necesitan 24/7 de esa persona cuidadora. Tenemos la percepción por parte de las mujeres con diversidad funcional de que están en deuda con las personas que le prestan asistencia y con aquellas que dependen económicamente. Así que si yo me siento en deuda con la persona, por más que yo sepa que me está maltratando, no voy a decir absolutamente nada. Claro. Me quedo dentro de esa relación porque dependo de ella, económicamente, ¿verdad? Y para que me cuide, para mis cuidados. La percepción por parte del agresor que las mujeres con discapacidad funcional son indefensas, que no tienen ese potencial de defenderse y de hablar y de ¿verdad?, decir lo que está sucediendo. Las personas tienen menor autoestima y empoderamiento por la situación que están viviendo, que yo ahí tengo que ponerlo, ¿verdad?, en menor autoestima. Yo diría que todas las víctimas de violencia de género pasan por lo mismo.
tienen una mayor dificultad para la participación social y para la autonomía económica. Yo tengo personas que son cuadraplégicas y parapléjicas, así que dependen mucho de otras, no pueden trabajar, así que dependen, ¿verdad?, de otras personas económicamente. Tienen dificultad en el acceso de educación y al mundo laboral, y eso lo podemos ver. Dígame usted, ¿a cuántos lugares usted va, ya sea de comida, de algún lugar que usted vaya a acceder a algún servicio y usted ve a alguna persona? Así mismo es, así mismo es. ¿No lo hay? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Así que tenemos que mirar qué estamos haciendo nosotros como comunidad y como patrono, ¿verdad? Que no estamos tomando en consideración estas personas. Claro, y los últimos estudios que se hicieron con relación al ámbito laboral y las personas con diversidad funcional demostraron que las personas con diversidad funcional tienen menos oportunidades laborales y viven en unos estados de pobreza mayores que la población en general, precisamente por la falta de acceso al mercado laboral, a unos servicios adecuados, a tener todo lo que ellos necesitan para poder empoderarse y poder salir adelante. Exactamente. Así que tienen mayores dificultades para expresar los malos tratos debido, ¿verdad?, a que algunos tienen problemas de comunicación. No hay forma de códigos, ¿verdad?, comunicativos diferentes y la falta de información sobre la violencia. Y usted va a ver, y lo tenemos que ver, en cuántas agencias hay personas que realmente, por ejemplo, cuando va una persona con discapacidad o diversidad funcional, ya sea auditiva o de lenguaje, cuántas personas tienen en su lugar de trabajo una persona que sepa señas. Correcto. Y la legislación está. Lo que hay que hacer, cumplir la legislación que ya está y apoyar entonces a todas las personas que tienen algún tipo de diversidad para ayudarlas a que ellos puedan salir adelante y a que puedan salir de estos ciclos de violencia que son extremadamente difíciles para ellos precisamente por las limitaciones que por sus condiciones tienen. Exactamente. Así que hay que tener en cuenta la situación de las mujeres que no, ¿verdad?, que no tienen discapacidad, pero sus hijos sí tienen discapacidad, ¿verdad? Una diversidad, perdón, funcional. Así que a lo mejor no es la mujer, pero sí uno de sus hijos tiene una diversidad funcional, así que tenemos que mirar que también son vulnerables esa población que está ahí, y son muchas. Muchas mujeres se dedican día y noche a sus hijos y sufren maltrato y no pueden moverse por unas situaciones en específico. Las mujeres que inicialmente no tienen una discapacidad, ¿verdad?, una disfunción, y la adquieren como consecuencia de la situación puntual o reiterada de la violencia, y eso es bien importante. Y aquí quiero hacer un alto. Nosotros, me ha tocado, ¿verdad?, en varias ocasiones, lamentablemente, ver cómo una víctima de violencia de género, una persona, ¿verdad?, funcional, pasa a ser una persona con diversidad funcional debido a la violencia, ya sea parapléjica o cuadraplégica. Esto cambia todo el panorama. Porque no tan solo es el servicio psicológico, puede estar presente, pero necesitamos mucho más allá. Tenemos unas barreras arquitectónicas que tenemos que trabajar en los lugares donde visitamos y en los lugares de esas mujeres que son víctimas. Una cama de posición, un sillón de ruedas, unas facilidades dentro de su hogar para poder mover ese sillón de ruedas, un baño funcional. O sea, son una serie de cosas que lamentablemente la víctima, si no tiene los recursos económicos, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Si el gobierno no le da la ayuda o las agencias no le dan la ayuda, ¿cómo lo logramos? Y es muy importante porque el hecho de tú comenzar a padecer algún tipo de discapacidad física, que es lo que estamos hablando, es un cambio total de vida. Es un cambio total en la forma en cómo tú trabajas tu diario vivir, en la forma como lo que para nosotros es común, ¿verdad? Como una ida al baño, por ejemplo, la dificultad que presenta para esa persona, la necesidad de sensibilizarnos hacia las necesidades que esas personas tienen para poderle darle las ayudas que ellos necesitan.
Así que es bien importante siempre escuchar a las personas que tienen diversidad funcional, escuchar cuáles son sus necesidades y actuar conforme a las necesidades que ellos nos expresan, porque nuestra realidad es distinta a la que ellos viven. Exactamente. Y entonces, bien importante, ¿verdad? A veces los casos salen en la prensa y se le da mucha exposición, pero luego de eso, ¿qué? Luego de eso, ¿qué tenemos? Se me queda una víctima sola, una víctima que necesita mucha ayuda, como usted muy bien dice. La persona se tiene que ajustar a su nuevo estilo de vida, que es doloroso, que es fuerte, que a veces las terapias físicas son necesarias, ¿verdad? Y es un proceso doloroso, no tan solo físico, sino emocional. Mi vida ya no va a ser la misma de antes, así que tenemos que ver, ¿verdad?, cómo vamos a ayudar a esa víctima. Por eso esto va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos ver por encima. Falta de foros adaptados a sus necesidades, donde compartir sus experiencias de vida y aprender de las demás. Falta de políticas públicas sin perspectivas ¿verdad?, de lo que es la diversidad funcional y tendencias a hacerlo todo homogéneo, sin usted dijo ahorita, tener presente las necesidades de cada persona, o sea, de cada víctima. No podemos hacer algo general para todo el mundo, tenemos que mirar esa necesidad particular de cada víctima. Los servicios y recursos públicos no accesibles y las carencias, obviamente, de la sensibilización y formación de profesionales susceptibles a atender este tipo de víctimas de violencia ¿verdad?, que son de violencia de género, que tienen una diversidad funcional. En todos los aspectos, ya sea el educativo, en el de salud, lo jurídico, lo social, todos en general. ¿Y cómo clasificamos la violencia? Mira, hay una serie, la violencia puede ser activa, aquella activa es la que uno ve, la que el agresor definitivamente, ¿verdad?, provoca la violencia sin importar, ¿verdad?, las consecuencias, y uno la puede percibir mejor. Por ejemplo, en el abuso físico se manifiesta con agresiones corporales, con administración, por ejemplo, de fármacos de forma injustificada. Y eso es bien importante que uno se dé cuenta. Y la restricción, por ejemplo, de la movilidad. ¿Cómo nosotros vamos a saber que una víctima con diversidad funcional está siendo víctima si no vamos, por ejemplo, a verlo y no vemos si tiene golpes? Si usted ve a esta persona constantemente sedada o nerviosa, si la disfunción que tiene motora está totalmente ajena a su deficiencia. Porque nosotros podemos tener, ¿verdad?, una diversidad funcional en un aspecto, pero usted ve como que hay otras cosas que están fallando, pues eso es una señal de que algo está pasando. Si usted la ve completamente sedada o nerviosa o completamente dormida todo el tiempo y eso no va a la par con lo que la persona tiene, eso es una señal de que está haciendo, ¿verdad? De que hay una agresión, de que hay una violencia que está activa. Hay un deterioro de su capacidad física. Usted la ve que se va deteriorando físicamente, que sus cuidados no son los correctos. Así que ese tipo de violencia, lo que nosotros llamamos activa, se ve, o sea, ¿verdad? Y la estamos notando constantemente. En términos de abuso sexual, obviamente está la violación, y las señales son, si usted ve que la persona tiene lesiones en los genitales, por ejemplo, que tiene miedo a relacionarse con otras personas, o usted la va a saludar y la persona, ¿verdad?, se retracta. Usted tiene una persona que está encamada con un embarazo, usted sabe definitivamente que ahí pasó algo. Y una persona que tiene unas enfermedades venéreas y está encamada, pues también usted sabe, ¿verdad?, es una señal de que algo está pasando, una señal de alarma realmente. En el abuso emocional, usted va a ver una persona que la van a aislar, que constantemente la están maltratando verbalmente o con castigos. La sobreprotegen o toman decisiones por ella y no la dejan tomar decisiones, o la intimidan o la chantajean. ¿Cuáles son las señales que el paciente va a tener? Pues una depresión, dificultad de comunicar sus pensamientos y sus sentimientos, una inseguridad constante y una baja autoestima. Usted va a ver unos cambios emocionales en ese paciente. En el económico, usted va a ver que esta persona agresora empieza a gastar el dinero de forma indiscriminada, sin justificación ninguna. O lo que hago es que utilizo el dinero como como penalización. Si no te comportas de esta manera, yo te dejo de comprar unas cosas o te dejo de pasar un dinero.
no le permite a nadie más tener acceso a las cuentas de esa persona. O sea que los familiares ¿verdad? Ni las personas más cercanas saben en qué se está invirtiendo el dinero y cómo se está manejando. La señal de alarma que va a presentar una paciente, obviamente depende mucho de terceros, porque no sabe tomar decisiones, y no tiene, usted habla con ella y la persona no tiene ninguna expectativa de nada, ningún plan futuro, ninguna proyección personal, no tiene nada. O sea, está alejada de toda ¿verdad? De toda su realidad. Y tenemos por otro lado la violencia, pero la violencia pasiva. La violencia pasiva, licenciada, es aquella que se manifiesta bien sutilmente, que usted casi no la percibe a menos que ya haya una manifestación bien clara en ese paciente. Y eso lo hace mucho, ¿verdad? El agresor. Empezamos a ser negligentes en la alimentación, poca alimentación, todos los días. Abandono de la atención personal. La dejo de bañar, en la higiene, no la cambio, su pamper, la dejo todo el día, por ejemplo, ¿verdad? Con su pañal, que eso va a producir otras, claro, ¿verdad? Otras cosas, no la supervisa y a lo mejor la persona tiene ganas de ir al baño y no puede levantarse y no puede porque la persona se va y la deja sola. ¿Ves? Esas son cosas que se van haciendo de manera gradual y sutil, ¿verdad? Pero ¿qué señales de alarma nos va a indicar el paciente? Vamos a ver un paciente que está desnutrido, que no va acorde con su, ¿verdad? Con lo que tiene. Se enferma constantemente, su vestimenta está sucia, está desaliñada, ¿verdad? Tiene un olor fuerte, usted sabe que no la están bañando y obviamente tiene un problema físico que se agrava por falta de la atención, como que no recibe las terapias adecuadas. Así que todas esas cosas usted las va a ver gradualmente, pero eventualmente se van a ver. Ya lamentablemente, ¿verdad? Cuando la señal está ahí. Ya en el abandono emocional, la persona ignora la existencia del paciente, ¿verdad? Como si no estuviera, ni lo toma en consideración para nada, inclusive hasta se avergüenza de la asistencia. Puede ir visitas a la casa y la persona, como si la persona no estuviera en el hogar, como si la persona no estuviera presente. ¿Qué señales va a tener el paciente? Pues obviamente no interactúa con nadie, su desarrollo personal está nulo, no tiene ninguno, y no participa de ninguna actividad ni habla con nadie porque está acostumbrado a estar encerrado en su lugar. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ayudar? Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Okay? Primero, nosotros tenemos, como bien usted dijo, vamos a identificar primero cuál es la necesidad real y cuál es la deficiencia funcional, ¿verdad? La diversidad funcional que tiene esa persona. Miren, nosotros, depende de la diversidad funcional puede ser física, puede ser mental, ¿verdad? Cognitiva, puede ser auditiva, puede ser visual. Así que depende de cada una de ellas, es como nosotros vamos a trabajar el caso. Nosotros tenemos que tener en consideración todos esos aspectos. Bien importante, a veces nosotros podemos tener una persona con una diversidad funcional y no notarlo. No saberlo. Nosotros no lo sabemos hasta que no preguntamos. Así que en ese proceso de entrevista inicial que uno hace a esa persona, nosotros tenemos que preguntar como parte de esa entrevista si posee alguna condición de salud, ya sea física o mental, que nosotros debemos saber. Eso es bien importante que todo profesional de salud, ¿verdad?, lo haga. Para nosotros entonces poder encaminar ¿verdad?, las ayudas según la necesidad de esa persona. Segundo, tenemos que verificar si la persona está a salvo o si su vida corre peligro. En todas las víctimas de violencia de género, eso es ley. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que identificar si esa persona está en riesgo. Si nosotros identificamos que esa persona está en riesgo, tenemos que tomar un plan de acción y sacarla y protegerla. Nosotros como agencia, ¿verdad?, sobre todo la oficina de la procuradora, tenemos entonces que mover a esa paciente o a ese paciente para algún lado. Tenemos que ayudar a establecerle un plan de seguridad que se ajuste a sus necesidades especiales. Nosotros hablamos siempre del plan de escape. Cuando nosotros hablamos de un plan de escape es esta mochila, ¿no?,
que nosotros tenemos con una ropa, con nuestros documentos personales, con nuestros medicamentos, pues con estas personas de diversidad funcional tenemos que añadirle sus medicamentos, sus máquinas de terapia, o sea, todo lo que necesite esa persona para estar bien dentro de su contexto, ¿verdad? De salud. Así que esa mochila no tan solo va a cargar los documentos personales, también tienen documentos médicos importantes, todos sus medicamentos y todos los artefactos que necesite para poder estar bien. Identificar un sistema de apoyo que ella necesita, quién, ¿verdad? ¿Quién la puede ayudar? ¿Quién está con ella? ¿Qué grupo de apoyo tiene? Si no, nosotros, ¿verdad? Ser ese grupo de apoyo que esa persona necesita. Consultar con las organizaciones, obviamente, que trabajan con mujeres con necesidades especiales para indagar qué tipo de ofrecimientos y de servicios pueden darle. Que ahí tenemos que trabajar un poquito el sistema, nosotros tenemos que trabajar mucho. Así que, por último, las recomendaciones que damos. La violencia doméstica es difícil en todas sus manifestaciones, pero más difícil es para una persona con diversidad funcional. Tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas, las características y la diversidad funcional, que tiene la persona. Como le dije, de acuerdo, ¿verdad?, a la diversidad funcional es que nosotros vamos a actuar. Las oficinas tienen que tener unas facilidades físicas adecuadas para todo tipo de personas. Y usted, ¿verdad? Y yo sabemos que no todas las oficinas tienen eso. Un personal adiestrado, un personal con sensibilidad, que se comunique de manera efectiva y sensible, que sea sensible a la necesidad de esa persona. Y que entienda el tipo de situación y el tipo de condición que tiene. Para que la pueda ser efectivo en la ayuda que le va a proveer. Exacto. Nosotros tenemos aquí dos fuentes gigantescas que tenemos que ser sensibles. Primero, está pasando por la situación de violencia y de maltrato, más tenemos en adición, ¿verdad?, la diversidad funcional que tenemos que tenerla presente. Correcto. Para poderle brindar la ayuda. Correcto. Y tomar en consideración las diferentes y las diversas, ¿verdad?, la diversidad que hay funcional en todos los aspectos. Si yo no puedo comunicar con la persona porque no estoy adiestrada en lenguaje de señas, pues tenemos que buscar entonces una persona que está adiestrada y le pueda brindar los servicios. Si la oficina no tiene la capacidad para, ¿verdad?, para nosotros movilizar un sillón de ruedas, nosotros tenemos entonces que ir a donde la persona. Si nosotros cuando entrevistamos a una persona que está en un sillón de ruedas no podemos, ¿verdad?, tenemos que sentarnos a la misma par, tener esa sensibilidad, mirarlo a los ojos, no hablar, obviamente, bien importante, no enfatizar en su diversidad funcional, sino en su problemática. Correcto. Y obviamente en sus necesidades para que puedan ser del todo cubiertas dentro de esa intervención. Y es muy importante que en todos los lugares que sea referida a recibir servicios, que también tengan, si tiene problemas, tengan su intérprete de señas, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad?, que por ejemplo, cuando va al médico, la necesidad de que pueda entender qué es lo que está sucediendo, qué tipo de examen le están haciendo, por qué le están haciendo ese examen. O sea, hay que tener esa sensibilidad también. Claro que sí. Inclusive, no tan solo, ¿verdad?, las personas con diversidad funcional mental, ¿verdad?, que tienen una incapacidad mental, hay que tener mucho cuidado porque entonces tenemos que buscar una persona, un cuidador, que sea el que hable por esa persona. Y tenemos que tener cuidado que entonces sea ese cuidador. Correcto. Que no sea la persona agresora. Así que, qué complicado, ¿verdad?, es este mundo. Pero yo no quiero el mensaje es que yo no quiero que se sientan solas ni solos. Yo quiero que entiendan que nosotros estamos ahí para ayudar, que nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, se abren estos foros para orientar, para educar a la gente, al pueblo, a la comunidad de lo difícil que es trabajar sin las herramientas necesarias, y que yo entiendo que esta población debe ser prioridad. Correcto. Para nuestros servicios. ¿Y qué hacemos con los agresores, doctora? Es un punto que no hemos tocado. Los agresores, ok. Muchas veces, y gracias que me lo preguntas, los agresores, la gente siempre pregunta, ¿y qué pasa con los agresores? Bueno, pues vamos a explicar.
Las conductas de los agresores son conductas aprendidas, que vienen desde bien fuerte en su niñez, son cosas que se aprenden culturalmente. Así que, ¿verdad? Que vamos creciendo con este machismo, con esta cultura no machista, de que yo tengo el control y el poder y yo soy la supremacía, ¿verdad? Así que estos comportamientos se pueden erradicar si reciben ayuda psicológica, pero vamos a hacer la salvedad, ¿verdad? Bien importante primero identificar de dónde viene la fuente de aprendizaje y obviamente entender que estos cambios y estas modificaciones de comportamiento no se dan de 3 meses ni de 6 meses. Esta ayuda psicológica y estos tratamientos suelen ¿verdad? Tener su efecto y su efectividad de 2 años de tratamiento en adelante. Así que todos estos programas de desvío y todos estos programas que se le dan a los ayudas que se le dan a los agresores, definitivamente son efectivos si la persona continúa su tratamiento después de 2 años. Nosotros modificamos conducta, se modifica el comportamiento, ¿verdad? Pero tiene que ser con un proceso largo, no es a razón de 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Es algo, ¿verdad?, que conlleva tiempo. Según conlleva tiempo trabajar con la víctima, conlleva tiempo también trabajar con el agresor. Importante también, muchas de las cosas que me preguntan es que la terapia de pareja, nos llaman muchas veces a la oficina para ver si le podemos dar terapia de pareja. Bien importante que sepan, la terapia de pareja es maravillosa cuando son otro tipo de situaciones que no sea violencia de género. Ningún psicólogo, ¿verdad? Y eso lo digo yo como psicóloga, que sepa que hay violencia de género fuerte dentro de la relación de pareja, debería dar terapia. Les explico por qué. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted tiene una persona que es agresora y una persona que es víctima, una persona que es codependiente emocional y una persona que genera, ¿verdad?, esa codependencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que se tienen que trabajar de manera diferente. Claro. No es que cada uno reciba ayuda a nivel individual y en la vida, ¿verdad?, en el futuro se unan. Yo no tengo ningún problema con eso, pero la terapia de pareja cuando hay violencia de género no es efectiva. No se debe dar. Estudios dicen, y hay programas, y tengo que decirlo, ¿verdad?, que a lo mejor pegan el grito en el cielo, hay países en donde sí se hace y en donde hay programas que están implementándose aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, nuevos, que incluyen a la pareja dentro de este proceso de rehabilitación del agresor. Yo, ¿verdad?, estoy bien abierta a ver todos esos procesos, pero la realidad es que una víctima trabaja cosas muy diferentes a los agresores y yo entiendo que cuando hay una relación de violencia de género debemos separarlos hasta que cada cual busque su ayuda. Pues es muy importante, ¿verdad? Y como una nota de cierre enfatizando toda la información tan valiosa que nos ha dado. Primero que recordemos que los servicios que se le van a dar, los lugares donde se le va a proveer ese servicio, los albergues donde llegan las víctimas de violencia que tienen algún tipo de diversidad funcional, estén preparados para recibirlas, no tengan barreras arquitectónicas, tengan a la mano todos el equipo asistivo que necesitan, obviamente, para su diario vivir, que tengan personas capacitadas, que conozcan el tipo de discapacidad, que entiendan el tipo de discapacidad y puedan ser efectivos en la ayuda que le proveen. No solamente en los servicios, tenemos que recordarnos la policía interviene con ellos, tenemos que recordar cuando llegan también a los hospitales, ¿verdad? También al tribunal, el sistema de justicia, que es tan importante y tan medular para lograr pues ser efectivos y poder proteger adecuadamente a las sobrevivientes de violencia doméstica. Y sobre todo es bien importante que entendamos de toda esta discusión que la información y las estadísticas son muy escasas, ¿verdad? Y tenemos que empezar a recopilar esa estadística tan necesaria para poder identificar todas aquellas personas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia de género, qué tipo de discapacidad tienen, y que las personas que intervienen originalmente con ellas también estén capacitados para eso. Así que hay un campo, ¿verdad?, muy importante que hay que trabajarlo y vamos a ser, ¿verdad?, la voz de aquellos que no pueden hablar
vamos a hacer los ojos de aquellos que no pueden ver, Exacto. vamos a correr por aquellos que tienen algún tipo de impedimento físico, ¿verdad? Como usted muy bien dice, que si usted reconoce y sabe que hay una persona que necesita ayuda y que está siendo víctima de algún tipo de este maltrato, por favor lo notifique. Correcto. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora es el 787-722-2977 y nosotros estamos 24/7. El quedarse callado es igual, para mí es un delito igual que el que está cometiendo el agresor. Así que vamos a identificar estos casos y vamos a reportarlos, porque como muy bien dice la licenciada, ustedes son las voces de esas personas que no pueden, ¿verdad?, hablar por ellas mismas. Y tenemos que ser proactivos. Esto no es un asunto que sea meramente de esa familia o de esa pareja. Esto es un asunto que a todos como sociedad nos concierne. Así que estamos haciendo el llamado y le agradecemos infinitamente a la doctora el tiempo que ha dedicado, la información tan valiosa y precisamente el ser tan puntual en la necesidad que hay y la importancia de identificar a las personas que están siendo víctimas de violencia de género que tienen algún tipo de diversidad funcional. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un placer. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Jorge E. Rivera Jiménez, Seguros y Fianzas.